pero hoy día vamos a tener la presentación de MOPESFAT y ahí vamos a tener un tiempo como de 30 minutos, a lo mucho, y luego vamos a entrar a un diálogo. Así que Sí. Armando, Daniel en su momento, tienen la palabra. Vamos para adelante, por favor. Bueno, vamos a iniciar. Agradecer primeramente pues, el espacio de poder compartirnos. Y bueno, vamos a iniciar diciendo que somos una comunidad epistemica que viene crítico latinoamericano. Somos un movimiento social que genera acciones para la construcción de proyectos de transformación social que contribuyan a establecer otras prácticas y formas de relacionarse con los otros y con la madre tierra. Desde la conciencia histórica de los diversos sujetos sociales. Somos el movimiento pedagógico social para una vida autónoma y digna, MOPESBAT. Y una de las rutas de trabajo de MOPESBAT es la construcción de una red del movimiento social latinoamericano. Esto lo hemos logrado, pues igual no pudiéramos decir que gracias a la pandemia, pero la pandemia nos arrinconó y bueno, tuvimos que emerger. Digo nos arrinconó porque no compartíamos mucho el uso de las plataformas para los procesos de formación que nosotros veníamos trabajando. Considerábamos que no se podía, pero al no quedarnos otra opción, nos dimos cuenta que sí se puede de otra manera. Y en ese sentido, bueno, empezamos desde el mes de mayo Se está cortando, me parece, la transmisión, Armando. Que fue a un mes de que iniciamos los problemas estos de trabajar con plataformas, ¿no? Bueno, entonces les decía que empezamos a trabajar con los conversatorios y esto nos permitió empezar a construir una red de colaboración con el colectivo Enrique Dussel de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con el colectivo Pachamae de la Universidad de Bahía, Brasil, con la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el Estudio de la Deuda Pública, con Uruguay. Si me ayudan con sus micrófonos, por ahí les agradecería. Con la Red Internacional recientemente acabamos de firmar un convenio de colaboración que nos permite tener condiciones mucho más amplias de posibilidades de colaboración. En ese sentido, hemos venido trabajando también con la Universidad de San Carlos de Guatemala, con algunas áreas de la estructura. Y bueno, ahora que tuvimos la oportunidad en mayo de 2022 de tener participación en este primer encuentro del Foro Social Mundial. Hemos venido trabajando proyectos personales y sociales. Dentro de los proyectos sociales, un proyecto que venimos trabajando
con la posibilidad de creación de una universidad binacional Maya-MAM con hermanos de Guatemala, organizaciones sociales, organizaciones civiles y organizaciones de los pueblos originarios. Con ellos venimos trabajando. Estuvimos en San Marcos, Guatemala, en septiembre del año pasado y bueno, la intención es dar continuidad a la creación de esa universidad binacional Maya-MAM, México, Guatemala. Venimos trabajando un proyecto de acompañamiento con un nivel educativo de aquí de México, son secundarias técnicas. Ellos disienten del proyecto institucional, pero tampoco no comparten del todo el proyecto sindical y están en la búsqueda de una tercera opción, de la construcción de su proyecto de zona, de su proyecto de escuela, de su proyecto de sujeto. Venimos trabajando un poco en un sentido de articulación para construirle vida a Mopesbat, al movimiento pedagógico social. Y esto lo estamos haciendo desde el Instituto de Pensamiento Crítico para la Transformación Social Sustentable, que es también otra institución que tenemos en el equipo. Este instituto es una institución particular de formación, es el espacio de formación y producción de conocimiento. Desde aquí se forman, aquí está el semillero de formación nuestra y los proyectos se van concretando en Mopesbat. Tenemos, por ejemplo, un proyecto de una compañera de Marisol, que igual algunos ya la identifican. Marisol, a partir de su proyecto personal, de su proyecto vital, empezó a trabajar un proyecto con adolescentes de una cárcel para menores que se llama Villa Crisol, y también en una cárcel con mujeres, en un penal que se llama El Amate. A partir de allí empezó a trabajar ella, a partir de la afectación que ella encuentra en su proyecto, que es la desconfianza. Empieza a trabajar un proyecto para generar confianza en estos adolescentes y en estas mujeres del penal. Pero tenemos también, por ejemplo, a Lubina, que viene trabajando un proyecto con alumnos que le llama conciencia. Cómo a partir de la ciencia puedes construir conciencia para, bueno, con todo toda esa destrucción que se tiene ahorita con la madre tierra. En esto de venirle construyendo vida a Mopesbat, comentaba que es el espacio de formación, pero para nosotros significa el proyecto de formación de nuestra comunidad y de la ampliación de la comunidad, porque la gente que va entrando al Instituto de Formación, pues vamos incorporándolo al movimiento pedagógico social. Y en este Instituto de Formación, en este Instituto de Pensamiento Crítico, tenemos una especialidad en didáctica crítica y transformación social, una maestría en formación de sujetos para la transformación social y un doctorado en formación de sujetos con sentido y proyecto para la transformación social. La línea que transversaliza todo el proceso de formación es el sujeto y la transformación social. Un poco los antecedentes de nuestra comunidad. Esta imagen es de 2008-2009, cuando iniciamos nuestro contacto, nuestro intercambio con intelectuales
pensadores de la comunidad latinoamericana, específicamente con el maestro Enrique Duce, con el maestro Hugo Semelman. Con él empezamos a trabajar, construimos un proyecto y firmamos un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación. Aquí empezamos como a construir y a construirnos nosotros como comunidad. Luego, ya institucionalmente en 2012, iniciamos la construcción de un proyecto que le llamamos la Nueva Escuela Chiapaneca. Este proyecto nace de adentro de la Secretaría de Educación de la institución, pero de una manera diferente. Consistía en cuatro diplomados como trayectorias de formación que desarrollamos con más de 1,100 maestros chiapanecos a través de una especialidad en didáctica crítica. Este es el nombre institucional que tenía el proyecto, proceso de intervención para la mejora de la calidad de la educación básica a partir del fortalecimiento de los consejos técnicos escolares. Esto lo trabajamos nosotros entre 3 y 4 años en Chiapas. Los ejes de intervención eran los trayectos formativos, el uso de las plataformas, la evaluación del proyecto, los intercambios y congresos que realizamos, la articulación de proyectos y el trabajo con 5 líneas de investigación que se tradujeron posteriormente en la producción de 5 textos. Esta es un poco la comunidad en las diferentes 3 regiones de Chiapas. En la región Soconusco, que está colindando con Guatemala, en la región de Comitán, que es parte alta, parte fría, y en la región centro altos. Aquí tenemos los congresos. Tuvimos un congreso en donde estuvieron 6 exministros de educación de América Latina con nosotros. Esta es la comunidad que se fue construyendo durante todo el trabajo al interior de los 4 años en la Secretaría de Educación. Y en producción, todo este proyecto, toda la experiencia se tradujo en la recuperación de la experiencia, en la producción de lo que se llamó la biblioteca de la Nueva Escuela Chiapaneca, que es esta, y que tuvimos la oportunidad de obsequiarle físicamente al maestro Noel en el foro social un paquete. Lo tenemos en digital y con mucho gusto podemos compartirlo. Esta es ya la experiencia recuperada en términos de hallazgos en todo el proceso. Y bueno, hasta aquí un poco los antecedentes. Gran parte de esta comunidad de aproximadamente 1,100 maestros nos preguntaban, y ahora que termine el proyecto, ¿qué va a seguir? ¿Nos van a dejar? ¿Nos van a abandonar? ¿Cómo vamos a continuar? Y bueno, posteriormente, con todos los otros 2 proyectos de IPETRAZOS y MOPESVAT, nosotros continuamos tratando de fortalecer esta comunidad que también fue un tanto institucional desde adentro de la Secretaría de Educación. Esta parte siguiente es la parte que le corresponde compartir nuestro compañero Daniel Hernández. Adelante, mi querido Daniel. ¿Estás por allí? Daniel. Bueno, yo no sé si tuvo. Ahí está. Adelante, Dani. Perdón, es que tenía los audífonos, no se estaba escuchando. Bueno. No se estaba escuchando. Bueno, ahí. Ahí sí te escuchamos.
Ok, bueno. Entonces, agradecerles a las compañeras y compañeros que hoy nos reunimos en torno a este espacio que, como bien ha dicho el maestro Noel, pues pretende que vayamos pues conociendo, compartiendo las experiencias eh, de trabajo que desde estas apuestas contrasistémicas, contrahegemónicas, alternativas al pensamiento único, a la historia única, pues vamos cultivando en distintas latitudes de nuestra América. Y bueno, como Armando planteaba, la experiencia de este colectivo se centra fundamentalmente en la formación. Eh, y se centra allí porque pues prácticamente todos o todas y todas las que formamos parte de este colectivo, pues somos docentes, profesores de educación básica, media superior y superior. Y el grupo tiene, vamos a decir así, tres puntos de encuentro, tres momentos a su vez de encuentro, en donde se ha ido configurando pues un común, un territorio común. Eh, este es, por un lado, pues el proceso de formación vivido por algunos de los integrantes del MOPESFAD en, en un espacio que el doctor Hugo Semmelman y la doctora Estela Beatriz Quintar fundaron en México, y que permitió a algunos pues cursar maestría o doctorado. Eh, Recuerdo que el programa era Formación de Sujetos y Conciencia Histórica. Ese era el título del doctorado. De allí, de esa experiencia, algunos y algunas después coincidimos en torno a esto que Armando comenta de la nueva escuela chiapaneca, que fue como lo que se cultivó al interior de un proceso, eh, digamos, institucional, con financiamiento institucional, pero que desde este nuevo lugar aprendido, significado, sentido, comenzamos pues a darle espíritu, ¿no? A darle cuerpo a esto que se llamó la nueva escuela chiapaneca. Y en la nueva escuela chiapaneca, pues como se señalaba también, pues fueron muchos profesores. Eh, Varios de estos profesores en este momento están adscritos al MOPESVAD. Entonces, allí, en la nueva escuela chiapaneca, lo aprendido, lo significado, lo vivido en el IPECAL, pues se trajo ya como esta experiencia de formación, se fue como generando pues una lectura muy propia, muy desde esta región del sur de México, sobre la epistemología del presente potencial o de la conciencia histórica del doctor Hugo Semmelman y la didáctica no parametral de Estela Quintar. Y eso dio lugar a este tercer momento de encuentro con otros colegas. O sea, cada vez hemos ido como articulándonos con otros, con otras, que fue ya IPECTRASOS, el Instituto del Pensamiento Crítico para la Transformación Social Sustentable, pues que recupera aquella experiencia del 2010, después la viví entre el 2014 y 2018, y pues que ahora nos encontramos en ella, ¿no? En todo este caminar, pues hay autores, lecturas muy importantes para nosotros. Los profesores normalistas, por ejemplo, los profesores de pedagogía, en muchas regiones de nuestra América, pues hemos leído a Paulo Freire, a veces haciendo lecturas teóricas,
pero finalmente en el espíritu, en el ánimo de llevar a cabo, de hacer realidad lo que estos grandes maestros de nuestra América nos legaron. Del mismo modo, por ejemplo, toda esta teoría de la decolonialidad en la que participa Aníbal Quijano, que también ha sido clave en nuestro proceso de formación, o qué decir de Boaventura de Sousa Santos con su epistemología del sur, o Dussel, que mencionaba Armando, que pues vinculado a N número de proyectos de formación en América Latina, como en México, hoy día, digamos, con mucha presencia, aunque no siempre grata, en el propio marco de los grandes cambios que se están procurando en este país. Y finalmente, bueno, las lecturas no siempre directas, pero que se han realizado de todo este legado que nos han donado los pueblos originarios, estas grandes culturas, que a través de otros, como Carlos Lenkerdorf, por ejemplo, nos ha permitido un acercamiento indirecto a ellos, pero hoy día, afortunadamente, también pues más directo, ¿no? Con los pueblos. Y lo común de bueno, a partir de todos estos grandes maestros, pues se va generando algo que nosotros llamamos como una matriz epistémico-metodológica, didáctico-pedagógica, que es la que le va dando sentido a las distintas experiencias de formación que hemos compartido en diversos espacios. Armando no se refirió a todos ellos, tanto espacios al interior de instituciones, debemos decirlo, pues donde finalmente corre buena parte de los procesos de formación, pero también fuera de los espacios instituidos, institucionalizados, como puede ser el trabajo que hemos realizado con las propias comunidades a las que se refería en Guatemala, o aquí mismo en Chiapas, con productores, con campesinos, con mujeres, porque al final de cuentas, pues la formación es una experiencia mucho, mucho más amplia que la escolarización o la educación, la llamada educación escolar. Y en ese sentido, bueno, ahí procuramos con todos estas categorías provenientes de todos estos afluentes ricos para nosotros y otros tantos no mencionados aquí, que también hemos ido descubriendo a lo largo de esta experiencia, porque dejen decirles que, bueno, de pronto hay grandes maestros latinoamericanos, intelectuales, críticos, pues que no son conocidos porque sencillamente nuestra experiencia de formación ha pasado por los grandes centros educativos, en donde muchas veces incluso son negados, ¿no? Y hoy día estamos ávidos de toda esta riqueza. Entonces hemos ido descubriendo a lo largo del tiempo con las conversaciones con otros colegas de Brasil, de Argentina, Uruguay, etcétera, pues otras grandes figuras del pensamiento crítico latinoamericano. Decía Luis hace unos días que se vuelve una gran deuda del presente, en el sentido de la recuperación de todo este legado. Y en eso estamos de algún modo también empeñados. Y bueno, ahí leen ustedes parte de esta matriz epistémico-metodológica y didáctica con las cuales nosotros operamos, fundamentalmente pues detenernos en estos dispositivos didácticos conocidos por muchos de ustedes, por muchas experiencias
de acompañamiento que ustedes han tenido sin duda, porque bueno, vienen de un lugar bastante común, como son los aportes de Freire, y bueno, procuramos, ¿no? A través del círculo de reflexión, a través de la narrativa autobiográfica, de la escucha, del dispositivo de la problematización, que supone toda una pedagogía, de la devolución con sentido, y de otros tantos dispositivos que podemos emplear para ir trabajando en torno a algo que es lo que nos preocupa sobremanera, que le ha preocupado a una buena cantidad de intelectuales en los últimos, quizá, yo diría ya 60 años, quizá después de la Segunda Guerra Mundial, y tiene que ver con el sentido. Entonces, desde ese territorio, desde ese lugar, trabajamos en términos del reconocimiento de la necesidad de construir sentido al vivir, a la existencia, a nuestra presencia, pero también al trascender más allá de la dimensión, digamos, espiritual, etérea, trascender en términos de lo que vamos dejando a los otros como experiencia desde un lugar contrahegemónico, contrasistémico, contra el pensamiento, historia únicas, en favor de la vida, que es lo que fundamentalmente desde América se ha dicho desde siempre, ¿no? Trabajar como educadores, como formadores en favor de la vida, yo diría en todas sus formas, con todo lo que ellos representan, ¿no? ¿Podemos pasar a la otra, Manito? Y bueno, lo que hacemos nosotros, no sé cómo vamos el tiempo, pero lo que hacemos nosotros entonces... A 5 minutos, así okay, que te ruego ya ir sacando conclusiones. Desde el punto de vista didáctico pedagógico, es trabajar con los grupos en breve o en largo tiempo con dos preguntas centrales. ¿Quién estoy siendo? Y la segunda pregunta, ¿quién puedo llegar a ser? La clave o una de las claves desde donde trabajamos esto es precisamente desde la colonialidad de colonialidad. Quién estoy siendo a partir de cómo mi subjetividad ha sido configurada desde ciertas determinaciones, desde cierta externalidad, y cómo entonces el desafío de colocar al sujeto al centro del retorno sobre el sujeto lleva precisamente a esta conciencia de nuestro presente, de nuestra necesidad radical, y en función de ello, entonces el horizonte aspiracional, quién quiero, quién puedo llegar a ser. Y pues el despliegue, por supuesto, de ese horizonte, de ese desafío para el sujeto a partir de acciones muy, muy específicas, como las que ya ha comentado Armando. Bueno, eso es parte de lo que hacemos, tanto en Mopesbat como en otros espacios en donde finalmente estamos siendo desde este lugar, desde el lugar de movernos como sujetos críticos. Y yo agradezco el tiempo entonces que nos han otorgado para compartirles y compartirnos. Bueno, ahí queda esta diapositiva para que más o menos ustedes vean el recorrido que ha seguido este movimiento pedagógico y la manera como se fue gestando. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Armando. ¿Algo más, Armando? Esto para cerrar en términos de tiempos, ¿no? 2008-2010, nuestro encuentro con los pensadores latinoamericanos. 2012-2018, la nueva escuela chiapaneca. 2017,
Intrazos, que es una sociedad civil, 2018 Ipectrazos y 2019 Mopesbat. Es un poco la línea histórica y aquí vemos pues, las evidencias, ¿no? Los tiempos con imágenes de los equipos con los que hemos ido trabajando. Y esta última que es propiamente el encuentro ya con ustedes y el motivo por el cual estamos ahora pues aquí con ustedes. Pues muchas gracias, maestro Noel. Quedamos abiertos a preguntas, comentarios, participaciones. Decía, quien quiera tomar la palabra, por favor, no estoy viéndoles a todos, así que puede iniciar nomás su consulta, su comentario, añadir algunas otras ideas. ¿Quién se anima? Pues yo más bien la petición sería si nos pueden, digamos, dar más elementos del proyecto que tienen, por ejemplo, con los compañeros de las secundarias técnicas que mencionaron, que están trabajando un nuevo, bueno, que están trabajando su nuevo modelo educativo o su nueva forma de trabajo. En ese sentido, ¿cómo ha sido, digamos, ahí en este caso la intervención de ustedes con estos compañeros para que ellos puedan avanzar en ese objetivo que tienen de trazar una nueva ruta? Gracias. Vamos, Armando. Daniel o Romer, ¿quieren comentar algo? Sí, cualquiera. Por ahora no, Armandito. Estamos escuchando. Gracias. Bueno, Daniel Hernández. No, interven tú y podemos luego hacer algún comentario. Ok, bueno, con el caso de secundarias técnicas, evidentemente fue con una zona escolar y esto se da por ciertos encuentros que tuvieron con algunos compañeros de nuestra comunidad. Concretamente con Juan Carlos Ramos Treviño, que es un compañero que ya se nos adelantó, y que él dejó el encuentro con secundarias técnicas para un acompañamiento. Secundarias técnicas lo que aducía era que no estaban de acuerdo del todo con lo que la propuesta que presentaba la nueva escuela mexicana, pero tampoco compartían del todo el proyecto del PA, porque tenían algunos inconvenientes. A partir de allí, nosotros empezamos a hacer un acompañamiento con la zona escolar número 21 de secundarias técnicas. Evidentemente, el supervisor es un compañero que viene egresado de la escuela McLaren y bueno, trae toda una posibilidad y disposición de querer hacer las cosas de otra manera. Iniciamos el acompañamiento con algunos seminarios trabajando con ellos, pero posteriormente el colectivo de 10 gentes aproximadamente decidieron entrar a la especialidad ya dentro de Ipectrazos. Y allí nosotros estamos trabajando ahora, trabajamos todo el primer cuatrimestre con las narrativas de vida de ellos para la colocación, la búsqueda del sujeto. Lo que hacía la pregunta Daniel, como sujeto personal, como sujeto social, quién soy, quién estoy siendo y bueno, desde dónde estoy planteando yo la construcción del proyecto institucional y yo qué papel, en qué lugar me ubico, en qué lugar me coloco en el proyecto. Entonces nosotros hemos ido avanzando en ese sentido con ellos en la posibilidad
de dos cosas. Una, la construcción de su proyecto, pero la otra es también la construcción de ellos como sujetos proyecto. Porque ellos tienen que ir caminando y construyéndose como parte de su proyecto. Es decir, no se trata de construir un proyecto para la escuela, sino de generar un movimiento al interior de la escuela con toda la comunidad para que entre todos se le construya sentido al proyecto. Entonces, más o menos en eso venimos ahora trabajando y avanzando con ellos en la construcción de su proyecto, pero hay involucrado el supervisor y hay involucrados el director, está involucrado el director de la escuela y personal docente de la escuela también. No sé, Dani, si quieres comentar algo más. ¿Algo más, por allí? Daniel? No, creo que es lo que ha comentado Armando es básico, ¿no? Quizá aquí señalar que cuando se coloca al sujeto al centro de los procesos de la vida, por supuesto que las preguntas que se detona tienen que ver con la exterioridad, y esta exterioridad que lo habita, pues es, en este caso, la institución educativa, la Secretaría de Educación, que en el caso del país y para la educación básica, lo conoce bien Raúl, es vertical, es centralizada, ¿no? Se determina centralmente la planificación. Pero por otra parte tenemos otra figura de la misma lógica, que es el sindicato. Y la pregunta es, ¿y entonces dónde queda el sujeto personal, el sujeto corpóreo? Y a partir de allí viene esta cuestión de decir cómo nos ponemos en relación con estas determinantes de lo que podemos considerar la externalidad. Y ahí hay toda una reflexión que pasa precisamente por el sujeto en lo personal, pero siempre pensando en que somos sujetos relacionales, ¿no? Siempre insistiendo en esta cuestión, el sujeto es en relación, por lo tanto, si el otro desafío que se presenta es ¿y cómo construimos comunidad? ¿Cómo construimos colectividad? ¿Cómo decimos que el proyecto es escolar en tanto es nuestro, ¿no? Lo que un colega habla de la armonización de voluntades a partir precisamente de construir algo común. Bueno, en eso gira este trabajo. Entendemos que los distintos sectores, las distintas zonas podrían en un momento dado hacer algo similar, una lectura crítica de lo que está planteando el sistema, una lectura crítica de lo que plantea el sindicato, de lo que plantea el entorno, como lo más inmediato también, en términos de las comunidades, de las localidades, y en función de eso, un proyecto vital, un proyecto sentido desde cada uno de ellos como parte, como comunidad, para el bien de la niñez, ¿no? Bueno, más o menos ese es el planteamiento. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera hacer alguna otra pregunta, al comentario? Estamos poco participativos. ¿Qué habrá pasado? Están invitados, invitadas. Nada más. Noel, fíjate, yo quisiera comentar algo. Por favor. Este tipo de experiencias que nosotros ahora estamos compartiendo, como ven, pues está muy en el contexto de las instituciones, ¿no? Sin embargo, aquí el asunto es cómo desde dentro se pueden tejer
experiencias distintas que partan precisamente de este sentido de comunidad, de este sentido de colectivos, en favor, en este caso, pues de la educación de la niñez o de la juventud. Aparte podemos escuchar otras experiencias que están totalmente fuera, digamos, del espacio institucional, que transitan por otras veredas, por otras vertientes, como puede ser la educación popular. Pero lo interesante es cómo, trátese de cualquiera de los espacios formales o informales, no formales, es la matriz, digamos, categorial, que nos va identificando. Y bueno, yo creo que ahí es donde se hace también este gran movimiento de colectivos, de comunidades, trabajando desde lugares otros, por otro mundo que es posible. Y hay una mano levantada. Miguel Ángel, por favor. Sí, gracias, Noel. Buenas tardes a todos. Agradecer a los compañeros por esta plática donde pues, vemos, aunque sea a grandes rasgos, la historia de su movimiento. Yo quisiera preguntarles, me recuerda un poco el movimiento social por la educación de Colombia, un poco lo que hace el maestro Marco Raúl en algunos aspectos que estuvieron comentando ahorita. Pero yo quisiera preguntarles, justo en el año 2008, que es donde ustedes muestran en su línea de tiempo que inicia todo este trabajo que ustedes hacen, ¿cuáles fueron las preguntas que se hicieron? Es decir, ¿cuáles fueron las motivaciones? ¿Qué necesidades querían cubrir? ¿Por qué inició todo este camino, este proceso tan rico de formación autogestiva en el terreno educativo? Y la otra pregunta sería, ahora, digo, siguiendo un poco lo que ustedes marcan de este círculo, de estas preguntas que ustedes hacen de qué sujeto quiero ser y qué sujeto estoy siendo, ahora, en la actualidad, en el año 2022, ¿cuáles serían las nuevas necesidades? ¿Qué es lo que ahora, los nuevos retos de su movimiento? Bueno, Daniel, creo que Daniel va a comenzar ahora. Vamos, Daniel. Sí. Hay una palabra clave que nos hizo mucho sentido, pues es, por supuesto, la obra de Hugo Semmelmann y esta palabra que hace eco de la conciencia histórica. Digamos, en ese momento de la formación, en aquellos años, lo que gatillea precisamente es la necesidad de conciencia. En este caso se trata de una conciencia histórica, es decir, se trata de que el sujeto se signifique desde este presente como articulación con un pasado y, por supuesto, en perspectiva histórica, con un futuro por darse, ¿no? Y allí cada uno de los participantes pues fue tejiendo una significación fundante de su presente, y desde ese lugar se fue generando este horizonte. ¿Y en dónde coincidimos los que estamos aquí? Coincidimos precisamente en la necesidad de la formación desde el pensamiento crítico latinoamericano. Es decir, si algo nos parece los que estamos acá, que sobre lo cual hay que trabajar fuertemente en el campo de la formación, es el desarrollo del pensamiento crítico. Pero cuando fuimos develando de qué se trataba el asunto, pues veíamos que la escolarización trabaja fundamentalmente, no sé si efectivamente, pero fundamentalmente el pensamiento crítico en la dimensión cognitiva, ¿no?
Y ahí se quedan en esas cuestiones de ciertas habilidades, capacidades del pensamiento crítico. Y hacía falta algo, y fue lo que descubrimos en Semmelman y en otros. Y era la perspectiva histórica, la historicidad como una cuestión fundamental. Porque solamente desde allí, desde donde se puede situar el sujeto, situar esta necesidad de presente desde un horizonte de futuro, un horizonte construido desde una matriz valórica, de aspiraciones, de sueños, de deseos, de un mundo otro, que potencia el presente del sujeto. Entonces, el pensamiento crítico se quedó como ese territorio que nos comenzaba a ser comunes. Ahí estamos. Por eso decía que es la formación fundamentalmente el territorio. Y después, en la experiencia de cada uno de los compañeros y compañeras, entonces se abren distintos ámbitos de sentido en donde la transformación comienza, digamos, a operarse, a vivirse, según esta necesidad sentida, esta necesidad radical del sujeto. Como vamos a poner el caso de Marisol con el asunto de la desconfianza, bueno, entonces, ¿cuál es su tarea como sujeto personal y cuál es su tarea entonces como sujeto social? ¿Contra qué o en favor de qué tiene que luchar didáctica, pedagógicamente, Marisol como profesora, como educadora? Y ahí se va construyendo el proyecto personal, social, ¿no? Sea en la escuela o sea en otros ámbitos. Bueno, por allí es mi participación. Adelante. ¿Alguna más? Ya vamos a ir cerrando esta parte. Bueno, también en lo particular, nosotros éramos alumnos de IPECAL. Y en ese tiempo estuvimos en un evento en la Ciudad de México, en la UNAM, y llegaron los de una organización de aquí de Chiapas que se llama FRAIBA, Fray Bartolomé de las Casas, es sobre derechos humanos, y presentaron todo lo que estaba pasando. Estamos hablando de 2009, todo lo que estaba pasando aquí en la parte de los Altos. Hola, hola. Da Armando. vergüenza. Sí. Ahora sí ha vuelto, ha retornado. Da vergüenza estar escuchando todo esto y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Algo tenemos que hacer. Y a partir de allí empezamos a construir en la primera oportunidad que tuvimos el proyecto de la nueva escuela chiapaneca para generar toda la transformación desde adentro. Y bueno, ahorita precisamente las preguntas que nos hacemos es cómo continuar caminando juntos con los otros. Es decir, cómo trabajar en esa armonización de voluntades, cómo construir lo colectivo juntos, que es parte de los retos y de los desafíos que tenemos, el pasar de las subjetividades personales a las subjetividades colectivas. Bueno, pues hay dos manos por allí. Hay manitas levantadas, parece. Hay dos. Danielo, y hace un rato ya alguien que dice experiencia educativa del MOPESFAT. Le demos la palabra a la persona que está con experiencia educativa porque está pidiendo la palabra hace rato. Sí. Ya les ruego ser breves, por favor, ya estamos cerrando el tiempo. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Ajá. Sí, yo quería hacer nada más una pregunta. Ajá. ¿Nos ayudas identificándote? Sí, cómo no, soy Leticia Martínez Obregón. Gracias. Ajá. Sí, ajá. Quería preguntar con respecto a cómo insertar experiencias educativas con la tradición, puesto que nosotros
para bien y para mal, aunque yo no lo veo mal, pero sí se puede ver desde esa perspectiva, según el punto de vista de quien lo mire, pues la inserción que tiene uno en la tradición, ¿no? La tradición educativa. Como se habló del pensamiento crítico, mi pregunta es, ¿cuál es su experiencia del problema de trabajar con algo que a mí me importa, la cuestión de la verdad con respecto al pensamiento crítico? Esa es mi pregunta. Bueno, muchas gracias. Danielo, más por favor. Hola, buenas tardes. Buenas. En relación a lo que se estaba comentando hace un ratito y comentaba Daniel Hernández y Armando, ¿no? Una de las primeras cosas que nos cuestiona es el darle sentido a la incomodidad. Y eso que ya planteaba Armando. Yo soy originario de un pueblo indígena, Chiapas, ¿no? Y una de las preguntas que nos hacemos como pueblos que venimos caminando desde ese lugar, la incomodidad, más o menos desde los 70s, específicamente en el Congreso Indígena de 1974, es hacernos una pregunta, ¿no? Que tiene que ver con por qué el pensamiento, los conocimientos, saberes propios de los pueblos indígenas han sido relegados y por qué necesariamente sobre eso se tiene que imponer esa única manera de pensar y de mirar el mundo. Y a partir de eso hemos empezado o comenzamos a cuestionar todas esas maneras de que se nombran los pueblos indígenas. Por ejemplo, ¿por qué a sus lenguas llamarles dialectos? ¿Por qué a sus saberes llamarles cuentos? Y así por el estilo. Eso nos fue como construyéndole un sentido cuando nos encontramos con IPECAL, ¿no? O sea, y en esa búsqueda de necesidad de conciencia. ¿Esto qué nos da como resultado? Nos dio como resultado el cómo darle un lugar digno al coraje, al dolor y entrar en un proceso de resignificación que nos permita ampliar nuestra conciencia de estar con el mundo. Y en ese sentido, poder develar cuál es como nuestro compromiso que tenemos con este mundo de mundos, ¿no? Pero en principio de cuentas, pensando un mundo que se teja desde las diferencias. Y para no alargarme mucho, nosotros, bueno, particularmente desde esta reflexión, desde toda esta ruta que se viene construyendo, andamos en toda una construcción de unas pedagogías que le estamos buscando desde nuestra memoria histórica, que tiene que ver con las pedagogías ontológicas, que es reconocer el corazón como ese territorio simbólico que nos permita interactuar con el otro en la búsqueda de posibilidades, ¿no? Eso quería comentar. Muchas gracias. Mando, Daniel, unos últimos comentarios a propósito también de la pregunta que hizo la compañera. Les rogamos ya cesar, por favor, y después ya entramos a la segunda parte del temario. Daniel, ¿quieres comentar algo? Bueno, yo lo que diría es que esa pregunta que se hace la compañera, colocada desde el pensamiento crítico, nos lleva, por supuesto, como a problematizar, a plantear un conjunto de preguntas que creo que ella debe hacérselas. Y si ese aspecto que está planteando es vital para su estar siendo, se vuelve una necesidad vital en términos de esto que plantea Daniel o de la inconformidad, de la insatisfacción, etcétera, pues entonces asumirlo como un horizonte de sentido y sobre eso comenzar a desvelar, ¿no? Entonces es como hacerse cargo de eso, porque me parece que
que es lo que está interpelando al sujeto. Yo es lo que puedo decir, ¿no? Si hay una cuestión sobre el problema de la verdad y cómo se trabaja, cómo se aborda su respuesta desde el pensamiento crítico, pues a darle que es mole de olla, decimos en Chiapas, ¿no? Es decir, entrar, me hago cargo de eso, en la medida justamente en que se vuelve una necesidad vital. Gracias. Armando, vamos. Ya, bueno, pues para cerrar, pues igual invitarlos a que puedan entrar a nuestras páginas de Facebook con el Instituto de Pensamiento Crítico y con Mopesbat, y allí podrán encontrar pues igual más información. Igualmente compartirles mi número de teléfono, es el 961-13-06-500. Igual, si quisieran, pues, ampliar más información porque nos limita el espacio, ¿no? Con mucho gusto les proporcionamos mucha más información. Pues gracias por el espacio y en la mejor disposición de continuar siendo parte del foro social. Gracias, Armando. Gracias, Daniel. Información muy útil, que obviamente hay que profundizar, hay que discutirla más, pero ya uno puede encontrar varias pistas para esto de la pedagogía crítica, para construir desde las mismas organizaciones, de los maestros, desde conocerse en uno mismo. Creo que ahí tenemos varios elementos muy importantes y además una trayectoria armada en buen tiempo, ¿no? No es una cuestión pronta. Yo ya estuve leyéndome parte de los libros que tuvieron la gentileza de obsequiarme. Realmente hay una cantidad muy grande de aportes. Yo creo que para lo que ustedes están llamando la construcción del pensamiento, de la pedagogía crítica a nivel latinoamericano. Así que muchas gracias, Armando, muchas gracias, Daniel.